Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda una vez más el profesor Luis Midma. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de lenguaje con el tema el género dramático. Muy bien, vamos a empezar. A ver, chicos, primero vamos a conocer los antecedentes, ¿ya? Es decir, cómo se generó este género, que es el género dramático. Existen tres géneros, ¿no? Cuatro géneros en sí. El género épico, género narrativo, género lírico y el género dramático, ¿no? Esta clasificación lo hace nada más ni nada menos que Aristóteles en su obra La Poética. ¿Recuerdan de eso? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se genera este género, el género dramático. A ver, vamos a leer algunos antecedentes. Te dice acá. Antecedentes históricos. El género dramático tuvo su origen ¿en dónde? En Grecia, te dice acá. Grecia, ¿no? Grecia es la cuna del conocimiento de todo el mundo occidental. Al comienzo, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio. ¿Quién era Dionisio? Dionisio es el dios del vino y de la alegría. Es decir, el género dramático, ya vamos a comentar sobre esto, el género dramático estaba relacionado ¿con quién? Con el culto al dios Dioniso, que es el dios del vino, de la uva, ¿no? Entonces, le daban, era como una catarsis de la alegría, del desenfreno, ¿no? Eso así empezaba, ¿ya? Y poseían, por lo tanto, un carácter sagrado, ¿ya? O sea, era más que nada para dar culto a Dionisio. Dice, dichas representaciones consistían en himnos dedicados a esa deidad, ¿ya? Más tarde se fueron introduciendo cambios a los cantos. De esta forma surge el género dramático propiamente. Muy bien. Entonces, la pregunta sería, ¿con quiénes se inicia el género dramático? Con el culto al dios Dionisio. ¿Ya? Luego se van introduciendo otros aspectos, cantos, ¿no? Cuando dice canto 1, dice canto 2, ¿no? Canto, su misma palabra lo dice cantos, es decir, que cuando estaban actuando, iban actuando y luego daban como una especie de descanso y entraban los cantos, ¿no? Comenzaban a cantar relacionado al dios Dionisio. De esta forma surge el género dramático. Los dramaturgos griegos más importantes fueron tres, ¿ya? Sófocles, Eurípides y Esquilo, ¿ya? Fueron los representantes de, eh, ¿ya? De este género, ¿ya? Sófocles, Eurípides y Esquilo. A ver, continuamos. Dice, de Grecia la obra dramática pasa a Roma. A ver, acá nos quedamos. Dice, de Grecia la obra dramática pasa a Roma. Deben saber ustedes que Roma conquista a los griegos, ¿ya? Eh, y Roma proviene de la cultura de los, a ver, de, ¿cómo se llama esta cultura? Esta cultura de lo que es, donde estaban los caballos, de Troya, ¿no? Los famosos troyanos, de ahí proviene Roma. Pero luego Roma se hace más extenso, más grande, y conquista a los griegos. Entonces los romanos lo que hacen es adquirir todas las costumbres griegas. O sea, todo lo bueno de Grecia lo asimilan como propio, ¿ya? Entonces, por eso dice, de Grecia la obra dramática pasa a Roma, siendo los autores más destacados Terencio, Séneca y Plauto. Es decir, los dramaturgos ya fueron Terencio, Séneca y Plauto, pero ellos ya son romanos, ya no son griegos, son romanos. Durante el primer periodo de la Edad Media, el género dramático se extingue. ¿Qué quiere decir se extingue? Desaparece, ¿ya? Es decir, en la Edad Media, siglo X, siglo XI, desaparece el género dramático, ¿ya? Porque en esta edad ya entra el cristianismo, ¿no? Porque recuerden que el género dramático era el culto al dios Dionisio, que era el culto a los dioses, ¿no? Y ustedes deben saber que Roma, Grecia eran
politeístas, adoraban muchos dioses, ¿no? Entonces, cuando llega el cristianismo, destruye todo eso porque lo considera algo satánico, ¿no? Algo que blasfemo, ¿no? Esos dioses paganos, decía el cristianismo, y ahora se adora solamente a un Dios, ¿no? A Cristo, a Jesucristo, un solo Dios. Entonces, ahí, entonces también por ese motivo también desaparecen el género dramático, ¿no? Porque el género dramático lo que representaba era culto al dios Dionisio, ¿no? Muy bien, dice. Alrededor de los siglos XI y XII, los europeos reinventan el teatro, es decir, como desapareció, lo vuelven a traer el teatro, ¿no? Lo resurge, se revalora nuevamente el teatro, surgiendo comedias, en este caso ya comedias. ¿Qué son comedias? Ya no es, comedias es un género, pero es algo gracioso, ¿no? Gracioso, que genera el chiste, ¿no? La mofa. Y estaban escritas ¿en qué? En latín, que eran representantes de monasterios, cortes y universidades. ¿Ya? Entonces, monasterios, cortes y universidades. Entonces, estas representaciones lo hacían obviamente en monasterios que son lugares de la clase alta, ¿no? Donde está el conocimiento. No era un teatro, te dice, para el pueblo. Este surgió en las iglesias y consistió en la dramatización de ciertas escenas del Evangelio. Es decir, en el siglo X y en la Edad Media, que es el siglo XI, ¿ya? Eh, surge el teatro, pero ya no surge para el pueblo o del pueblo, sino surge en las altas esferas del poder. ¿Ya? Y está básicamente escrita en una lengua, que es la lengua latín. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Dice, dichas representaciones se hacían principalmente en 3 fiestas, ¿ya? O sea, todas esas representaciones en 3 fiestas. ¿Cuáles son esas fiestas? En Navidad, Epifanía y Resurrección. En ahí se hacían estas fiestas. Muy bien. Continuamos, dice, la primera obra escrita completamente en castellano fue El Auto de los Reyes Magos, ¿no? Cuando dice El Auto de los Reyes Magos se refiere a una obra teatral en donde narran la escena de los Reyes Magos. Se conserva incompleta, o sea, actualmente se conserva un teatro, está escrito. ¿Cuántos versos tiene? 142 versos. Falta la parte final que debía mostrar la adoración de los reyes al niño Jesús. Esta representación fue escrita a fines del siglo XII o principios del siglo, ¿de qué siglo? Siglo XIII. Y como todas las de su tiempo, es anónima. Claro, porque era un juglar, ¿no? Era un cantar. Muy bien. Entonces ahí está el antecedente, cómo surge el género dramático. Ya primero surge con el culto al dios Dionisio, luego esto desaparece, surgen los romanos, ¿ya? Y después de los romanos llega el cristianismo ya lo desaparece, pero luego lo valora nuevamente, ¿no? Lo revalora, ¿ah? Y ya, pero básicamente ya es como de contenido, ¿no? De temática cristiana, ¿no? Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es la división del género dramático? El género dramático tiene 3 especies, como ustedes ven: tragedia, comedia, bueno, y el drama es más moderno. El drama ya surge básicamente en el Renacimiento, ¿ya? El drama surge en el siglo XVI, ¿ya? En el siglo XVII. Ahí surge el drama, ya que es la combinación de tragedia y comedia. ¿Ya? Vamos a ver qué cosa es la tragedia. Dice, se refiere a un episodio fatal de la vida que termina en forma triste o con la muerte del protagonista. O sea, la tragedia es algo, si una palabra lo dice, es tragedia, es trágico, dolor, muerte, ¿no? Entonces, ejemplo, tenemos a Romeo y Julieta, a Hamlet, acá, Hamlet, Orestiada, Medea, Bodas de Sangre, entre otras, ¿ya?
Muy bien. Y tenemos ahora la comedia. Presenta aspectos cómicos, ¿ya? Presenta aspectos cómicos, te dice, u optimistas de la vida. Tiene un desenlace feliz, ¿ya? O sea, es alegría y muestra todo lo alegre en esas escenas. Tenemos a Ñacatita, una obra peruana, El médico de palos, Sueño de una noche de verano, El Ávaro, entre otras, ¿no? Son obras de comedia, ¿ya? Muy bien. Bueno, acá tenemos el drama también, que mezcla dos aspectos, ¿no? Como les dije, tragedia y comedia, ¿no? Mezcla aspectos de tragedia y la comedia, o sea, hay mezcla de dolor y alegría en una sola. ¿Quiénes tenemos? Fuente Ovejuna, La vida es sueño, son las dos obras representativas, ¿ya? Muy bien, continuamos. Acá tenemos un ejemplo de drama, ¿ya? De drama. Dice, vengo acá por mi gusto. Me ha hecho llamar un mensajero. Dicen que ciertos extranjeros nos traen una noticia no de desear, de que Orestes ha muerto. Otra pesadumbre para esta casa ya herida y desgarrada por el infortunio tras la primera muerte. Pero ¿será verdad? No. Serán mujeriles fantasías que nacen, vuelan y desaparecen, vanas ilusiones al conífero. Tú, ¿qué me dices para hacer luz en mi mente? Coro, cierto que oímos la noticia, entra mejor y pregunta directamente a los extranjeros. Un mensaje debe ser comprobado por el destinatario. Fin, Esquilo Orestiada. Muy bien, esto no es un drama, ¿ya? Este es tragedia, ¿ya? Este es tragedia. Está hablando de la Orestiada acá. O sea, es tragedia porque te dice muerte, ¿ya? Este es un ejemplo, por ejemplo, de, de tragedia, porque dice, Orestes ha muerto, está hablando sobre muerte. Vengo por acá, no por mi gusto, me he hecho llamarme, dicen que ciertos extranjeros traen una noticia no de ser de Orestes ha muerto. Otra pesadumbre, otro dolor para esta casa ya tan herida, habla de herida, de muerte, y desgarrada, dolor. ¿Viste? Hay palabras que expresan dolor. Y por el infortunio, o sea, la desesperanza, tras la primera muerte, pero será verdad, no serán mujeriles fantasías que nacen, vuelan y desaparecen, vanas ilusiones al conífero. Tú, ¿qué me dices para hacer luz en mi mente? Bueno, y acá dice, ¿no? Cierto que oímos la noticia, entra mejor y pregunta directamente a los extranjeros. Un mensajero debe ser comprobado, dicentario fino, Esquilo, mi madre. Entonces, este es un ejemplo de tragedia, ¿ya? Tragedia de la Orestiada. Muy bien, ahora vamos con la aplico lo aprendido, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video, chicos, ¿ya?